Los derechos de los heterosexuales están siendo violados. Te pediría puntualmente que nos dijeras por qué para seguir con los otros temas. Una institución que fue diseñada para ciertos fines, como es el tema del matrimonio, que uno de los fines es la ayuda mutua de una pareja hombre-mujer con la posibilidad de procreación, de ayuda mutua, etc., ha sido socavado para abrir otras posibilidades, ¿no? Con las que no necesariamente estamos de acuerdo, pero adelante. No, yo quisiera recordarte nada más que desde el siglo XVIII, en la cultura occidental, el matrimonio dejó de ser un sacramento cuya finalidad principal era la procreación, para convertirse en un contrato de orden jurídico. Y el Código Civil en el que así lo establece. Exacto, pero en donde la esencia la conforma la voluntad de los contrayentes y no el fin supremo de la reproducción. Muchos matrimonios heterosexuales no pueden y otros no quieren reproducirse, y a nadie se le pide un certificado de fertilidad o de intenciones de reproducción antes de garantizar el derecho al matrimonio. Es correcto, pero además el Código Civil vigente en el Distrito Federal establece ese fin, esa finalidad, así como los códigos civiles de los 31 estados restantes de la República Mexicana. Es un tema de derecho civil, ¿no? Sí, pero no prohíbe la procreación, ¿cierto? ¿Cuál de los dos? La reforma... La reforma no prohíbe la procreación, simplemente... No prohíbe, pero deja de ser un interés superior del Estado la preservación de la especie humana. Bueno, ese era el objetivo del matrimonio explícito cuando el matrimonio, o sigue siendo, cuando el matrimonio se considera un sacramento, pero en tanto que contrato de orden civil, su finalidad es, y su esencia, parte de la voluntad de ambos contrayentes. Esta discusión va a poder previsiblemente llegar a la Suprema Corte. Habría la pregunta que está haciendo Armando, tendría materia eventualmente para que alguien la llevara y se buscara dirimir el conflicto entre derechos, decías, Ricardo, hace un momento. Yo te preguntaría, si tú estuvieras sentado, no en el Consejo para Prevenir la Discriminación, sino en la Corte, y te llegara este caso, ¿no? Se conculcan los derechos de los heterosexuales, uno de los argumentos. Del otro lado es, no, se protegen los derechos de quienes no lo tenían antes. ¿Cuál sería la discusión que tú avalarías en esta Suprema Corte? Yo creo que en dos sentidos. Uno, en que la Corte lo que tendría que tratar de hacer para definir si es constitucional o no es ver si existe la igualdad de acceso a los derechos y si las leyes lo que están haciendo es que esa igualdad sea posible o no, ¿no? Si la igualdad se terminara si la igualdad no necesitara mecanismos para poderla ejercer a pesar de las diferencias que tenemos, pues la Constitución se terminaría en el artículo 1, pues no necesitaríamos más legislación. En realidad toda la legislación está construida para que, siendo iguales en dignidad y en derechos, pero siendo tan distintos, tan diferentes, tan diversos en todos los demás aspectos de la vida, tengamos posibilidad de ejercer. ¿Qué tendría que decidir el juzgador? ¿Hay una violación a los derechos de alguien con esta ley? Lo que tendría que decidir en torno a si se están discriminando derechos o no. ¿En tu opinión es que se está limitando el ejercicio de los derechos, ¿no? Porque en realidad la discriminación, ahí difiriendo un poco de la concepción anterior, no es establecer límites naturales que existen para una cosa u otra, límites que además son positivos dependiendo del tipo de cuestiones. No es positivo, por ejemplo, que este país haya limitado durante 150 años el voto a las mujeres, ¿no? Tiene una lógica y un sentido que los niños no sean los que voten directamente, ¿no? en el sistema electoral. Pues, pero es diferente, un asunto es discriminación, otro asunto es una definición de límites para que funcione el sistema. Entonces yo creo que aquí lo que tendría que definir la Corte es si se está limitando acceso a los derechos o si se están poniendo simplemente límites que tienen que ver con una definición para mejorar las posibilidades de la convivencia social, ¿no? Hablando nuevamente del tema de derechos, el otro añadido a esta reforma fue el tema de la adopción, porque había voces que estaban de acuerdo con respetar el derecho al matrimonio de las personas que tienen el mismo sexo, pero siempre y cuando se dejara la cláusula de que no pudieran, es más, que se introdujera la cláusula de que no pudieran adoptar.
Y el argumento, lo comentábamos hace un momento, es que había que proteger los derechos del menor. No me queda muy claro protegerlos de qué, pero el argumento es que había que proteger los derechos del menor a tener, supongo, una papá y mamá, es decir, padres de distinto sexo. Yo aquí le preguntaría, ¿hay en este sentido, desde su punto de vista, algún problema serio con los derechos del menor a partir de esta iniciativa? Mira, yo no hablaría de ámbitos jurídicos, yo soy terapeuta familiar y psicoanalista, hablaría desde esta mirada. Me parece que hay un mito importante al suponer que una persona con una preferencia sexual distinta a la heterosexual de por sí es un enfermo, un perverso. Esto es un gran error. Yo partiría de decir, cualquier individuo, independientemente de su preferencia sexual, si tiene capacidad de buen vínculo y esta capacidad se construye a lo largo de su crianza, vamos un poquito así, ¿qué tal me fue con las figuras parentales, con las figuras adultas que tuve para yo aprender a amar, para aprender a cuidar al otro? Si un individuo, independientemente de su preferencia, pudo introyectar esto, entonces puede ser un buen padre. Esto es, un heterosexual pudo haber tenido una infancia terrible. Por muy heterosexual que sea, podría ser un padre fatal. Igual aplica con un homosexual. El punto no es la preferencia sexual, el punto es su capacidad de vínculo, su capacidad de poder brindar cuidado, atención, afecto